Prepárense, porque lo que empieza con un bolso aparentemente inocente, termina en una devastación emocional absoluta. Ella llegó a casa con una bolsa de comida para llevar y una historia que, lo sé con certeza, había ensayado meticulosamente en su cabeza. Lo sé porque entró riendo, sola, pero visiblemente imbuida de la euforia de la cena que acababa de compartir con él. Elliot, su jefe, el hombre cuyo nombre, juraba ella, no significaba absolutamente nada. Ni siquiera notó el silencio inicial de la casa, ni la ausencia de mis zapatos junto a la puerta, ni las marcas de polvo que delineaban el lugar donde antes se alzaban los marcos de fotos. Simplemente se quitó los tacones con un gesto despreocupado y gritó: «Vern, ¿estás despierto?». La luz del dormitorio estaba apagada. La cocina, desoladoramente vacía. La maleta que solía vivir bajo nuestra cama, se había ido. Y cuando abrió el armario, uno de los colgadores aún oscilaba suavemente, como si no hubiera aceptado del todo que yo hablaba en serio. Me imaginé el preciso instante en que ella se dio cuenta de lo que estaba viendo, que mi portátil no estaba sobre el escritorio, que mis zapatillas no se encontraban bajo el sillón, que yo no solo me había ido, sino que me había borrado, erradicado, desvanecido. Estaba contemplando la carcasa vacía de una vida que habíamos construido, y ahora estaba llena de agujeros que ella no podía explicar. Me pregunto si notó que dejé mi anillo de bodas sobre su vela favorita, la de vainilla y bergamota, esa misma que encendía cuando quería que la casa se sintiera romántica. Lo coloqué allí mismo en la acera aún tibia, un mudo testimonio de mi partida. A principios de esa misma noche, mientras ella estaba sentada frente a él en una mesa de esquina con iluminación tenue, y quizás una segunda copa de vino, yo estaba empacando silenciosamente mi pasado. Trabajé en un silencio absoluto, metódicamente, como un hombre que se escabulle de su propia historia. No lloré. No entré en pánico. Simplemente me moví, con una determinación fría. No fue un acto dramático. No fue una escena. Fue quirúrgico, preciso, porque esta no era la primera cena. Era simplemente la primera que ella no se molestó en ocultar. Llevaba la blusa roja que le había elogiado la Navidad pasada, la misma que siempre le sentaba tan bien. Se había rizado el cabello de la manera en que solía hacerlo en nuestros aniversarios, con ese toque de elegancia que antes me derretía. Y cuando se metió en ese coche el negro que siempre esperaba a 2 cuadras de distancia para que los vecinos no hablaran, me quedé junto a la ventana y no le dije adiós con la mano. No necesitaba escuchar lo que ella diría después. Ya lo sabía de memoria. Es solo mi jefe. Fue una cena de negocios. Estás pensando demasiado, como siempre. Ella es buena en eso, doblando la verdad hasta que parece razonable, doblando la traición en cortesía. Pero incluso las mejores mentiras comienzan a desgastarse cuando las expones a la luz. Y yo ya había vivido en la oscuridad el tiempo suficiente. Así que mientras ella pedía crème brûlée, yo estaba eliminando cuentas bancarias conjuntas. Mientras ella se reía de alguna historia que él probablemente cuenta a todas las mujeres a las que asesora, yo estaba borrando mi nombre del contrato de arrendamiento. Mientras ella se inclinaba hacia adelante, sonriendo a un hombre que no era su marido, yo estaba saliendo por la puerta trasera con la última caja de mi dignidad. Sin nota, sin mensaje de texto, sin nada que perseguir. Ella no debía volver a casa tan temprano. Calculé que tenía hasta medianoche, pero entró justo después de las 10:30 de la mañana, lo que significa que probablemente no se quedó para el postre. Quizás él tenía otro compromiso, o quizás ella finalmente dijo que no, pero ya era demasiado tarde. La casa ya no era un hogar. Yo no la estaba esperando en la sala de estar. Y el hombre que ella dejó atrás, ya no estaba allí. Probablemente ella pensó que me había ido en un arrebato de rabia, que había cerrado la puerta de un portazo, y tal vez le había gritado algo dramático, para luego desaparecer en la noche como un animal herido. Pero no, yo estaba calmado, y esa es la parte que la devoraría por dentro más tarde. Estaba tranquilo. Tuve tiempo. Llevaba planeándolo todo desde el lunes, el día en que ella dejó su bolso abierto en la silla de la cocina, y olvidó que yo seguía en la habitación. Estaba en la ducha. No estaba hurgando, al menos no al principio, no con una intención maliciosa. Pero el recibo sobresalía como una bandera blanca, arrugada, gritando para ser leído. Cena para 2. Entrantes. Una botella de vino. Y 2 platos principales de un restaurante al que jamás habíamos ido juntos. Lejos. En Norwalk, cerca del puerto. Camlet. Privado. Caro. La hora. 9:41 de la mañana de la noche.
El jueves pasado. Ella me había dicho que estaba en un seminario de networking con el equipo. Pero uno no pide salmón con trufas y patatas con el equipo. Uno no comparte crème brûlée con su representante de recursos humanos. Me senté a la mesa con el recibo en la mano, y lo miré fijamente, como si pudiera reescribirse a sí mismo en algo inofensivo, algo que yo pudiera ignorar. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, una prueba impresa con tinta, inmutable, irrefutable. Mis manos temblaban, pero no lloré. En ese momento, no. Era peor que llorar. Era la quietud absoluta, la parálisis emocional. Cuando ella bajó las escaleras, con una toalla en la cabeza, actuando con la despreocupación de quien no ha roto nada, sostuve el recibo en la palma de mi mano. Consideré decir algo. Pensé en enfrentarla, en exigir una explicación, en escucharla balbucear alguna excusa sobre una cena para estrechar lazos con un cliente, o sobre la decisión del equipo de probar un nuevo restaurante de marisco. Pero no lo hice. Lo doblé una vez, lo deslicé en mi bolsillo y sonreí. Esa sonrisa debe haberme asustado más que nada, porque se sentía muerta, vacía. A la mañana siguiente, ella me besó en la mejilla, me dijo que trabajaría desde la oficina la mayor parte del día y se puso su vestido gris, al que siempre llamaba su armadura de reuniones. Le pregunté si volvería tarde. Respondió que probablemente no, pero que cenara sin ella por si acaso. La vi irse como si estuviera viendo una repetición de una película cuyo final ya conocía. Ni siquiera se giró antes de subirse a su coche. Y así, sin más, se fue. Fue entonces cuando abrí el armario de la despensa, saqué las cajas de mudanza vacías y comencé a doblar nuestra vida. No empecé empacando las cosas grandes, los muebles pesados o la televisión del salón. Comencé con las cosas estúpidas, las sentimentales, las que contenían el peso de nuestros recuerdos. Las tarjetas de cumpleaños que guardaba en un cajón. La taza de cerámica que pintó con la frase «Bern más Nora igual a para siempre». La entrada del concierto de esa espantosa banda indie a la que me arrastró en nuestra tercera cita. Cada objeto que envolvía y metía en una caja se sentía como un ladrillo clavado en mi estómago. Pero seguí adelante, con una determinación fría que me sorprendía incluso a mí mismo. Empaqué incluso los adornos navideños, las fotos, la pequeña manta tejida a mano que compramos en Asheville aquel verano en el que casi terminamos, y al final no lo hicimos. A las 2 de la tarde, la casa ya se sentía más ligera, no solo más vacía. Era como si se estuviera desprendiendo de su propia piel, como si la casa misma supiera lo que estaba sucediendo. A las 3:17 de la madrugada de la tarde, recibí una notificación del banco. Ella había usado la tarjeta de crédito conjunta. Otra vez. Un almuerzo en la ciudad, solo para ella. Bistec, agua con gas y una comida para un compañero, sea lo que sea que eso significara en su código de mentiras. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Me quedé parado en la puerta del dormitorio, observando cómo la luz se movía sobre la alfombra. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando a que yo tomara la decisión final. Y la tomé. Llamé a mi primo Byron, que vivía 2 horas al norte y tiene un pequeño taller de coches. Siempre me había dicho que podía quedarme en su casa si alguna vez necesitaba reiniciarme. No me preguntó por qué, simplemente dijo, «Dejaré la luz del porche encendida». Antes de colgar, oí a su esposa susurrar al fondo, «¿Es por ella?» Y Byron simplemente respondió, «Sí». No sabía qué me dolía más, si el hecho de que lo supieran o que no le sorprendiera en absoluto. Así que terminé de empacar antes del atardecer. Aspiré la alfombra, saqué la basura, limpié el espejo del baño. No quería que pensara que me había ido en un acto de caos. Quería que viera el espacio que había dejado atrás y lo sintiera. Me borré a mí mismo como un fantasma que había estado acechando el lugar durante demasiado tiempo. Y luego me senté en el camino de entrada esperando. No a ella. Esperando el momento en que todo se sentiría real. Esperando el segundo en que mi corazón finalmente admitiría lo que mi cerebro había sabido durante semanas, que ya no me amaba. Pero cuando vi los faros de su coche a lo lejos, no arranqué el motor. Esperé. Quería que ella fuera la primera en entrar. Que lo viera. Que sintiera lo que es cuando la presencia de alguien se convierte en un vacío. Que entrara en una casa que una vez estuvo llena de amor, y se diera cuenta de que el amor había hecho sus maletas y se había marchado. Y ahora,
Ella cruzaría el umbral con el sonido de la risa aún adherido a sus labios, completamente ajena a que estaba a punto de entrar en un silencio sepulcral. La puerta principal se abrió con un crujido justo después de las 10. Había aparcado mi coche a 3 manzanas de distancia, y había vuelto caminando solo para observarla. Lo sé, suena patético, pero necesitaba ver su rostro cuando entrara en la quietud. Necesitaba verla fingir que todo estaba bien hasta que, irremediablemente, dejara de estarlo. No encendió las luces de inmediato, probablemente esperando encontrarme en la cocina o arriba con un libro. Le tomó quizás 5 segundos antes de que me llamara por mi nombre. No con voz alta. De forma casual, como si yo estuviera en el baño o me hubiera quedado dormido en el sofá de nuevo, como siempre hacía cuando la esperaba. La segunda vez que lo dijo, su voz era más fuerte. Hubo una fisura en su tono. Fue entonces cuando vi una luz encenderse. Luego otra. Se movió por la casa rápidamente, su voz siguiéndola como una señal perdida que rebotaba entre paredes vacías. Pude sentir el pánico apoderándose de ella cuando abrió el armario del dormitorio y vio que la mitad de él había desaparecido. Las camisas que ya no estaban. El colgador desnudo. El cepillo de dientes que ya no estaba junto al suyo. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Observé su número parpadeando en mi pantalla. 16 veces, en menos de una hora. No respondí. Tampoco la bloqueé. Quería que se quedara con eso. Con el incesante sonido del teléfono. Con el lento pavor instalándose en su estómago. A las 11:02 de la mañana de la noche, dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba, pero aún intentaba sonar en control. Vernon. Hola, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Esto no tiene ninguna gracia. Solo llámame, ¿vale? No hubo un lo siento. No hubo un vuelve a casa. Solo una orden, envuelta en un pánico que ella no se había ganado el derecho a sentir. A medianoche, su tono había cambiado. El siguiente mensaje de voz estaba menos compuesto. Balbuceó, y luego se quebró. Si estás tratando de castigarme, esta no es la forma de hacerlo. Necesitamos hablar. No puedes simplemente desaparecer. Pero esa era la clave. Yo no había desaparecido. Finalmente me había vuelto a encontrar a mí mismo. Ya no era el hombre silencioso y arrepentido que esperaba las obras de su afecto, mientras ella entregaba su risa, su tiempo y su brillo a alguien más. Finalmente estaba ocupando mi propio espacio al no estar allí. Pasé la noche en la habitación de invitados de Byron. No dormí mucho, solo miré el ventilador de techo girando lentamente, sus aspas cortando el silencio como si pudieran reorganizar los recuerdos que seguían reproduciéndose en mi cabeza. La noche que le compré ese collar de aniversario que nunca se puso, la forma en que dejó de tomarme la mano en público. La vez que mintió sobre ir a casa de su hermana, pero vi el Uber dejarla a 2 manzanas del apartamento de Elliot. Quería creer que todo era inocente. Que estaba imaginando cosas que yo era inseguro. Pero no era yo. Era ella. Y ahora ella estaba caminando sola por por su casa. Sintiendo finalmente las consecuencias de años de pequeñas traiciones que se habían apilado como ladrillos entre nosotros. A la 1:34 de la madrugada, envió un mensaje de texto. Una sola palabra. Por favor. Se quedó en mi pantalla como un fantasma. Lo miré durante tanto tiempo que mi teléfono se atenuó y se apagó. No respondí porque sabía lo que venía después. La parte en la que la culpa se convierte en desesperación, y la desesperación en reescribir la verdad. Ella intentaría retorcerlo todo, convertirlo en algo más, hacer que se tratara de cómo la había abandonado, de cómo nunca le di la oportunidad de explicarse. Pero ya no necesitaba sus explicaciones. Ya sabía lo que había hecho. Y, lo que es más importante, sabía lo que estaba a punto de hacer a continuación. No iba a desvanecerme sin más. No, ella había hecho esto público. Había alardeado de sus sonrisas, sus excusas, su cercanía con Elliot en funciones de la empresa y cenas sociales donde amigos mutuos susurraban a mis espaldas, pero nunca tuvieron el coraje de decírmelo. Ella pensó que yo sería demasiado débil para contraatacar, pero olvidó algo importante. Los silenciosos, tomamos notas, recordamos. Construimos nuestras salidas como fortalezas, lentamente, en silencio. Hasta que un día, no queda nada más que el eco de nuestra ausencia y el peso de lo que tiraron a la basura. Y yo tenía algo planeado. Algo que ella no vería venir. No ruidoso, no violento, pero inolvidable. Y comenzaría por la mañana.
Una punzada inconfundible, una intuición que había estado picando en los bordes de mi conciencia durante días, me impulsó de nuevo al corazón de la casa. No era la necesidad de volver a un hogar, porque ese concepto se había desintegrado para mí, sino la obligación de seguir un rastro que sabía inconcluso. Mis pasos me llevaron, casi sin querer, al armario compartido, ese santuario de lo cotidiano donde se guardan ropas y secretos a medias. Allí, sin estar oculto, como si esperara ser descubierto, encontré una vieja caja de zapatos. Su presencia, tan común y a la vez tan fuera de lugar, me heló la sangre. Al abrirla, el mundo, tal como lo conocía, se vino abajo con un crujido sordo. Dentro, no había solo polvo y olvido, sino una colección de pruebas meticulosamente conservadas, cartas manuscritas, correos electrónicos impresos, recibos de restaurantes y hoteles, y fotografías. Cada papel, cada imagen, era un golpe. No era solo la evidencia con Thorne que ya conocía, la que se remontaba a más de 8 meses de una doble vida elaborada. No. Lo que me desgarró el alma fue una foto con Harvey, mi propio compañero de trabajo. Un hombre al que yo mismo le había presentado, alguien ajeno a su círculo habitual. En la imagen, él y ella, sentados íntimamente en una pequeña mesa de restaurante, riendo, tocándose las manos. Su rostro, mi Nora, resplandecía con una alegría que no me había dedicado en años. Y en el reverso, una leyenda escrita con su puño y letra, tan concisa como devastadora: el que realmente quería. El aire se me fue de los pulmones. No fue un simple error o una debilidad emocional. Era una segunda vida, un matrimonio en las sombras, que ella había construido con precisión quirúrgica, ladrillo a ladrillo, mientras yo me afanaba en mantener en pie las ruinas de nuestra relación. Cuando Nora entró al dormitorio, sus ojos se fijaron en la caja abierta en mis manos. Su expresión se desmoronó, la máscara de años se quebró en un instante. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. «No te metiste en esto por accidente», le dije, mi voz extrañamente calmada, desprovista de ira, llena de una frialdad que la congeló. «Lo construiste. Cada mentira, cada encuentro, cada sonrisa, lo planeaste todo». Ella no pudo defenderse. En sus ojos, vi la confirmación de lo que mi corazón ya sabía. Su amor por mí había expirado mucho, mucho tiempo atrás. No me quedaba nada más que hacer allí. Agarré mi pasaporte y las tarjetas de la cuenta secreta del sótano, los últimos vestigios de mi autonomía. El hogar que alguna vez creí nuestro, ahora era un mero escenario de su traición. Me marché, sin mirar atrás, con una sensación agridulce de liberación. Mi refugio fue una cabaña que había alquilado meses atrás para nuestro aniversario. Un fin de semana que ella canceló alegando intoxicación alimentaria. Al llegar, el lugar estaba oscuro y en silencio, pero no un silencio opresivo. Era un vacío que invitaba a la paz. Me senté frente a una chimenea, contemplando el fuego, y me permití sentir el alivio de haber roto finalmente con la órbita de su engaño. Mi teléfono vibró. Por favor, un único mensaje de ella. Lo ignoré. No necesitaba sus disculpas vacías. 3 días después, una extraña necesidad de asegurar unos archivos en un disco duro me llevó de regreso a la casa. La luz del porche seguía encendida, artificial y estática. En el escalón, una caja con mi nombre y dentro, algunas de mis cosas y una nota suya. Su letra, ahora extrañamente ajena, confesaba: «Nunca intenté reemplazarte. Solo seguía anhelando tormentas». Admitía la culpa, reconocía mi bondad, lamentaba haber roto el lugar más seguro que había conocido. Y sorprendentemente, un recibo de transferencia bancaria. Nora me había devuelto casi todos sus ahorros privados. No sentí redención, solo la fría aceptación de una deuda saldada. Un gesto de culpa, no de amor. Yo ya estaba en otro punto, libre de sus manipulaciones. Mientras procesaba la nota, un destello morado llamó mi atención. Nora apareció en el garaje de Byron, su rostro demacrado y un hematoma fresco bajo el ojo izquierdo. Mis entrañas se revolvieron. «Le dije que había terminado, que te buscaría», susurró, su voz rota. No se lo tomó bien. Me empujó. Agarró mi teléfono. La imagen de Elliot, ese hombre pulido y arrogante, poniendo sus manos sobre ella, encendió una rabia fría. A pesar de todo, nadie merecía eso. Mi corazón se debatió entre la compasión y la justicia. La llevé a un hotel, pero mis palabras fueron claras.
No te quedarás aquí, y después de esto, estás sola. Una parte de mí la protegía, sí, pero otra, más fuerte, anhelaba ver a Elliot caer, pública y permanentemente. El plan para Elliot se puso en marcha. No fue una venganza impulsiva, sino una ejecución precisa. Reuní la evidencia. Correos, fotos, recibos. Una red de engaño impecablemente documentada. Un sobre anónimo llegó a la firma de Elliot. A las 10:13 de la mañana, una ex colega de Nora me envió un mensaje. Elliot está bajo investigación. Junta esta tarde. Sentí un vacío. No un triunfo, sino la fría satisfacción de ver un guión ejecutado. Más tarde, Elliot mismo me envió un mensaje furioso. ¿Qué demonios hiciste? No respondí. En cambio, contacté a una reportera especializada en ética corporativa, le di una pista, sabiendo que Elliot siempre dejaba un rastro de podredumbre. La caída de Elliot fue pública y humillante. Nora, refugiada en el motel, recibió de mi parte un sobre con la misma evidencia que envié a su firma pero con su nombre tachado. Quería que supiera que yo había tenido la oportunidad de destruirla pero había elegido la misericordia. Su silencio posterior fue una aceptación. Nuestra confrontación final tuvo lugar en una galería de arte. Me detuve frente a una pintura de Jules, una tormenta de amarillos y rojos, un hombre desvaneciéndose en el fondo. Ella apareció, sin maquillaje, vulnerable. No esperaba verte aquí, dijo. Mencionó el artículo sobre Elliot. No vine por ti, le respondí, con una calma que me sorprendió. Vine por mí. Me habló de su terapia. Sé que no puedo pedirte nada, pero no me escondo más. Le recordé cada excusa, cada promesa vacía, cada vez que me había dicho que lo imaginaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca dejé de amarte, Vern. Esta vez, no sentí dolor. Solo una suave sonrisa. Quizás, ese sea el problema. Le recordé una noche en Vermont. De paz y cartas a la luz de las velas. Fue, le dije, la última noche que pudiste mentirme sin sentirte culpable. El silencio se hizo enorme. No te pido que vuelvas, susurró. No lo haría, respondí. Pero quiero que sepas que lo siento. Lo sé, le dije. Pero esa no es una puerta que puedas volver a cruzar. Finalmente, la dejé allí, en la galería, en un mar de murmullos y copas tintineantes, el telón cayendo sobre su obra. Yo había construido una vida sin ella. Una semana después, dejé de soñar con ella. Alquilé una cabaña tranquila en el bosque, lejos del ruido, de las notificaciones, de su perfume. Arreglo sillas, pinto, escribo en un diario. La curación, descubrí, no es un momento dramático, sino un proceso silencioso y persistente. Elliot dimitió. Nora me envió un último mensaje. Gracias por no destruirme. Lo llevaré todo conmigo. No respondí. Que lo cargara. Hace poco, en un acantilado, vi la puesta de sol. Me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir. Ella no me rompió. Me liberó. En ese matrimonio, me había hecho pequeño, dudando de mí mismo. Pero ahora, ocupo mi propio espacio. En mi vida, en mis elecciones, en el espejo. Mi historia es un recordatorio. Irse no es rendirse. A veces, es la única forma de empezar de nuevo, de encontrar la paz y de reclamar lo que siempre fuiste.